Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos más, no muchos más, unos 4 o 5 minutitos para los que se van conectando. Bueno, mientras tanto les quiero agradecer de parte del Instituto y del Colegio Público la presencia a este seminario, porque quieran que no, nos alienta, digamos, a seguir estudiando. Les cuento un dato. Ayer mandé las filminas y cuando después a la noche me puse a repasar, entro en una revista de jurisprudencia de la Corte y hay un último fallo que nos va a servir para la última filmina, así que van a tomar nota de puño y letra porque convalida lo que venimos hablando. Veo que hay mucha gente joven, me alegra un montón porque esto del derecho tributario es una materia muy interesante. Lo que hay que sacarse de la cabeza es que vemos números, en realidad no vemos números, los números los ven los contadores, nosotros vemos la defensa de los derechos de los contribuyentes. No sé si habrán mirado en los diarios estos días, ayer, que salió que estaban cobrando adentro de unas tasas municipales determinados conceptos ajenos a las tasas. Y bueno, y un colega se presentó y logró un fallo a favor del contribuyente, o sea que lo alentador de la profesión es que sirve en todos los ámbitos, ¿sí? No vinculado estrictamente al derecho civil o al derecho de familia, sino a todos los órdenes. Así que bueno, es como es alentador y les vuelvo a agradecer a los que están presentes en que quieran conocer el derecho tributario, y ya les digo, es muy movedizo, hay que estar actualizado como nos pasa en cualquier derecho. Bueno, y digo lo último, así ya después empezamos. No sé si vieron también que a una yaguareté que había tenido cría la querían trasladar de lugar, y bueno, los abogados estamos en todos lados, así que bueno, en derecho tributario, reitero, no es un tema de números, sino que lo nuestro tiene que ver más con la defensa del contribuyente frente al avance del Estado. Bueno, no sé, Darío, si empezamos, cuánta gente falta, cómo estamos. Sí, Doc, cuando usted guste ya puede dar comienzo, ¿sí? Bueno, entonces damos comienzo, ¿les parece? Bárbaro. ¿Vas a grabar o ya estamos ya podemos? Ya está grabando, Doc. Bueno, bárbaro. Bueno, hoy estrictamente vamos a hablar de la última parte de las ejecuciones fiscales, que tiene que ver con los recursos y tiene que ver con el tema de las costas, y también se adicionó un concepto adicional que tiene que ver con los concursos y las quiebras. Como les dije, acompañé filminas, después se las van a hacer llegar y las voy a ir subiendo y bajando, así nos vamos viendo los que están en vivo y bueno, y nos vamos, digamos, prefiero subir y bajar la filmina. Como les dije, ahí vamos a la pantalla completa y vamos a compartir. Bueno. La pantalla, a ver. Tiene que ir al Power, Doc. Claro, si no voy al Power, obvio. A ver ahí está o no. Se ve perfecto, sí. Se ve perfecto, bueno. El título está acá puesto, que es de la última charla: ejecuciones fiscales, costas y honorarios, recurso extraordinario, concursos y quiebras, recursos en provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma. El tema es así. En materia de costas y honorarios, en las ejecuciones fiscales,
rige supletoriamente el Código Procesal respectivo. Entonces, quiero que esto les quede claro, que no es que en materia de AFIP tiene una regulación especial las costas y honorarios, desde el punto de vista procesal, ¿sí? No desde el punto de vista del honorario a aplicar, pero sí desde el punto de vista de a quién le aplican las costas y los honorarios. Por eso, como conceptos generales, que en cualquier ejecución fiscal aplica supletoriamente el Código Procesal respectivo. También, en general, ¿qué principio rige? El principio objetivo de la derrota. O sea, la parte vencida paga todo, aunque no lo haya pedido la contraria. ¿Qué significa esto? Que si nosotros oponemos una excepción, la que fuera, y aunque no pidamos con costas, ¿sí? Va con costas. Entonces, esto está establecido así en los códigos procesales. Igual vamos a ver específicamente qué particularidades tiene la ley de procedimiento tributario en materia nacional y qué pasa en ciudad y en provincia. Hay supuestos de excepción. Recuerdan que lo vimos cuando hablamos en los modos anormales de terminación del proceso. Es decir, si por ejemplo yo me allano de manera total, incondicional, o si yo desisto de determinada excepción, en esos casos, digamos, no es que hay derrota en sentido estricto, pero yo estoy aceptando la pretensión fiscal. Con lo cual, también rige, en términos generales, el Código Procesal Civil y Comercial respectivo. Entrando en la Ley 11.683 específicamente, vemos que en el artículo 92 y específicamente en todo este capítulo 11 que habla del juicio de ejecución fiscal, lo que importa es que la ejecución fiscal es considerada juicio ejecutivo a todos sus efectos. Tengan en cuenta que la ejecución fiscal de AFIP tiene solo 4 excepciones y lo mismo pasa en ciudad o en provincia, o sea, tiene las excepciones específicas que marca ahí. Pero en todo lo demás, fíjense, se aplica de manera supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, lo dice expresamente. Y esto, colegas, se los digo por experiencia de este año, cumplo 40 años de ejercicio profesional, a pesar de que me siento muy joven, como recién recibida, pero siempre vuelvan a leer todo 40 veces. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, a ver, voy a bajar un poquito, dejo de compartir. Porque a veces sucede, a ver, dejé de compartir, pero no lo logro. Ahí estoy. Me voy acá. ¿Ahora se me ve? Sí. Sí, bueno. A veces sucede que nosotros creemos que nos sabemos re bien el artículo y resulta ser que cuando vamos a la norma encontramos cosas que a lo mejor no lo vimos. Por ejemplo, nos pasa que vamos a una audiencia o que estamos esperando una audiencia y leemos si hay alguna particularidad que no vimos. En materia tributaria también no se priven de leer hasta último momento cada acto procesal que corresponde. Por ejemplo, este artículo 92, si alguno de ustedes llega a ejercer la defensa de una ejecución fiscal de AFIP, tiene muchas particularidades. En materia de costas y honorarios tiene su modalidad específica y ahora vamos a ver en cuanto a los recursos admisibles. Pero no dejen de leer. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontramos algo que nos sirve para la situación que estamos atravesando en ese momento. Mayormente, por ahí lo recontrasaben, pero vale la pena reiterar, cuando se habla de normativa supletoria está en la última parte del título que corresponda, ¿sí? Por ejemplo, la 11.683, cuando hablamos de AFIP, la aplicación supletoria está en la última parte. Y cuando hablamos de tribunal fiscal, la aplicación supletoria está en la última parte
del título 1 y del título 2 respectivamente. Entonces, volviendo a la pantalla, ¿sí? Voy a pantalla completa. Bueno, ahora está bien, Darío, sí. Me voy a la filmina Sí. siguiente. Sí. Sí, todavía Fíjense, no se está viendo nada. no se está viendo nada, vamos de nuevo. A ver ahí, pantalla completa. Ahora va a ir. ¿Sí? Ahí Ahora, está, sí. ahí está. Bueno, Ahora sí. ahora sí. Este mismo artículo 92 establece una modalidad específica que tenganla en cuenta si reciben una ejecución fiscal. Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no son hábiles para fundar la excepción. Claro, si pagué después de iniciado el juicio no es hábil para una excepción de pago. Pero sí, fíjense qué particular este tema, acreditados los mismos en autos, procederá a su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados. Igual tratamiento aplicará a los pagos mal imputados y a los no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca la AFIP, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar. Entonces, si pago después de iniciado el juicio, obviamente no va como excepción de pago. Pero sí yo, como abogado, le sugiero al cliente que se presente judicialmente, que no hable con el cobrador fiscal y que pida el archivo directamente, ¿sí? Y en el caso de que hubiera un error, pedir la exhibición de costas si es la primera ejecución fiscal que tiene el contribuyente, ¿sí? Con lo cual, este artículo vale la pena, en el caso de que ustedes reciban una ejecución fiscal, que sea leído íntegramente. ¿Por qué? Porque aparecen cosas nuevas. Les cuento un caso mío particular, que lo vamos a ver cuando veamos las excepciones. Yo trabajaba en un estudio, lo cuento porque ya prescribió, y había venido un banco, en ese momento era el Banco 1784, que después fue el Deutsche Bank, en donde habían pagado una enormidad de dinero, pero cuando hicieron la boleta de pago, lo imputaron a otro quit. En vez del quit del banco, lo imputaron al quit de Susana Corinti. Ellos advierten el error y hacen una presentación, pero el pago sigue mal imputado. La boleta de deuda sale mal, sale bien, digamos, porque no aparecía ese pago. Y yo le soy honesta, viendo esto y desde mi experiencia de AFIP al cliente le dije, mire, está en el horno, lo va a perder, pero bueno, igual seguimos peleando. Y la Corte, sí, logró, o sea, la Corte sacó un fallo en donde dijo que efectivamente, si había una declaración jurada con ese monto, el pago había salido de esa cuenta vinculada a este banco y no del contribuyente a Corinti, obviamente que era un pago, pero estaba mal realizado, pero era un pago en definitiva. Y así admitió la excepción de pago, en realidad la excepción de inhabilidad de título, ¿sí? Con lo cual les digo, colegas, a veces el panorama es muy negro, es muy desalentador, es lo que nos toca trabajar a diario, ¿no? Trabajamos con los líos, con los conflictos, pero bueno, mirando la realidad, ¿sí? Tomando todos los elementos que tenemos y la normativa aplicable, es valioso entonces hacer la defensa, leer las normas y bueno, hacer los planteos en los juicios de ejecución fiscal, a pesar de que son juicios de conocimiento limitado. Porque si bien son de conocimiento limitado, lo cierto es que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? El juicio de ejecución fiscal está arreglado en el Código Contencioso Administrativo y Tributario. Ustedes recuerden que la ciudad tiene su propio fuero
cuando la parte actora o demandada es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá hay un título específico, ¿sí?, que ya lo han visto en el transcurso del curso nuestro, y en materia de costas hay un título especial que está al principio del código, que es igual para todos los juicios. Rige el principio objetivo de la derrota, obviamente, y bueno, tiene las particularidades en caso de allanamiento, desistimiento y todas estas anormalidades propias de un proceso ejecutivo. Y por último, en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que rige en materia de apremios la ley 13.406, que se complementa con el Código Fiscal, y ustedes tengan presente que los códigos fiscales en todo el país salen todos los años, porque como traen aranceles y pautas vinculadas a aspectos económicos, los legisladores los votan todos los años. No modifica el formato procesal, pero sí todo lo demás. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que, como dijimos antes, al principio, rige el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de manera supletoria. Entonces, llévense como conclusión que lo vinculado al tema costas y honorarios rigen, en principio, bueno, la ley especial, pero que no trae ninguna modalidad muy significativa, salvo lo que vimos en AFIP con respecto a los pagos mal imputados. Y, a ver, no quiero hacer, a ver si pasamos bien. No, ya nos quedamos acá. Nos quedamos acá en el de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, vuelvo de manera sencilla a la Filmina 1, que no la quiero poner ahora, simplemente para que ustedes la tengan en cuenta. Principio general, las costas la paga la parte vencida, sea la FIP, sea ARBA, sea quien sea, o nosotros como contribuyentes. Que si hay determinadas situaciones de hecho vinculadas a los pagos, plantéenla, porque muchas veces los jueces son criteriosos, bueno, deberían ser siempre, pero muchas veces son criteriosos y receptan ciertas situaciones en donde efectivamente hay abuso de derecho. Como les dije recién, la causa es de corte, es la del Deutsche Bank, que en realidad es Banco 1784, que es del año 2003-2004. Después se los voy a pasar para que lo tengan. Entonces, costas y honorarios rigen los principios generales. Honorarios, ustedes saben que hay mínimos y máximos, algunos son válidos, otros no tan válidos, como ha pasado con lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establecen unos honorarios altísimos, pero bueno, es así y cada uno planteará si es o no constitucional o no ese tipo de honorarios. Ahora vamos a ir a los recursos específicamente. ¿Qué recursos tengo yo para plantear cuando tengo una sentencia de ejecución fiscal? Bueno, Matías, Darío, ¿estoy bien ahí? Sí. Sí, Doc, perfecto. Dice recursos, bien. Acá tenemos los recursos según que sea nación, ciudad autónoma y provincia. Tengan en cuenta un dato no menor que también hay que hacerle saber al cliente cuando nos viene a ver con una ejecución fiscal de AFIP, y es que las sentencias que se dictan en los juicios de ejecución fiscal de tributos nacionales son inapelables. Pero ojo que inapelables no significa irrecurribles, ¿sí? Entonces, sí o sí, tengo otro recurso y tengan en consideración que en este tipo de cuestiones que involucran los tributos, siempre hay cuestiones constitucionales en juego. O sea, derecho de propiedad, igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva. Entonces, como
la vía posible que yo tengo ante una inapelabilidad, ¿cuál sería? ¿Un recurso extraordinario? Sí, en estos casos va a recurso extraordinario y ya lo vamos a ver. Fíjense que hay un precedente que está citado acá, que destaco las sentencias dictadas en juicios de ejecución fiscal. Quiere decir, la que manda llevar adelante la ejecución o la que rechaza la ejecución. Si tengo otro tipo de resolución, por ejemplo, quiero cuestionar un embargo preventivo, como pasó en Intercorp. En Intercorp, la empresa había cuestionado las facultades del agente judicial para trabar embargo. Voy a dejar de compartir, así hablo más tranquila a la cámara. Bien. En la causa Intercorp era en la época en donde la AFIP trababa embargo sin autorización judicial. ¿Se acuerda, doctor Carlos? Ay, se les vino la imagen y se fue. ¿Se acuerda? Me encanta con la remera argentina. Bien. Bueno, trababa embargo indiscriminadamente en 8 cuentas bancarias. ¿Qué hicieron los de Intercorp? Apelaron. O sea, tenían una medida cautelar trabada por un agente judicial y apelan. ¿Por qué? Porque no era una sentencia de ejecución. ¿Queda claro? Entonces, sentencia de ejecución, chao, vamos por extraordinario. Si es una resolución común, una cautelar, por ejemplo, una notificación a un domicilio que no corresponde, todo eso es susceptible de apelación. Incluso, hay todo un tema. Supongamos que yo tengo una sentencia de ejecución que manda a llevar adelante, regula honorarios, y yo no estoy de acuerdo cuando pone el monto de honorarios. La pregunta es, ¿yo puedo apelar el monto? O sea, no estoy apelando la sentencia. Digo, bueno, vos me fíjate un millón, yo no estoy de acuerdo. Yo les cuento, tuve un caso en Ushuaia, en donde rogaba que me salga bien, y el juez de Ushuaia aceptó la apelación. Después confirmó todo, pero bueno, no importa. Pero aceptó la apelación, con lo cual, si yo tomo ciertos conceptos aislados que no integran el combo general, puedo atreverme a plantear una apelación. Incluso vieron que ahora está muy de moda la revocatoria in extremis. O sea, reitero, el 92, por principio de legalidad, habla de inapelabilidad, pero no dice irrecurribilidad. Con lo cual tenemos que ver eso de manera específica. Y es más, Intercorp llega a la Corte después de ir por la justicia de Salta y después viene para la Corte a raíz de una apelación. Por eso les voy a mandar el fallo. Igual lo pueden bajar, está en todos lados. Pero bueno, yo se los voy a mandar así lo tienen servido directamente, directamente desde el colegio. Seguimos con los recursos. Vamos a pantalla completa. Voy acá y voy acá. Entonces, lo de AFIP, inapelable, salvo otras cuestiones que no integran la ejecución propiamente dicha. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedo apelar, no tengo ningún límite, igual que cualquier fallo judicial. Es inapelable por el monto, como pasa en todos lados, pero bueno, esto ya lo sabemos. Igual lo dejo aclarado, porque a veces en el fragor nos olvidamos, pero a veces hay que sentarse y ver que o que no, que sí y que no. El artículo 458 del Código Contencioso de Cava es el que así lo establece. En provincia pasa lo mismo, son susceptibles de ser apeladas, igual que cualquier fallo judicial, lo dice expresamente el artículo 13 de la Ley Especial de Apremios, y también aplica la inapelabilidad por el monto. Entonces, tengan en cuenta este dato. Ahora, ¿vamos a ir por recurso extraordinario? Bueno,
un tema a tener en cuenta es que siempre, aunque no se configuren, esto lo decimos de entre casa, dejen planteado el caso federal desde la primera presentación judicial. Y no pongan reserva, pongan planteo, porque distinto, o sea, si bien parece lo mismo, reservar no es lo mismo que plantear. La reserva ya la tengo, pero yo tengo que plantear el caso federal desde la primera presentación. 2 líneas, aunque sea en el petitorio, violación de derechos constitucionales y convencionales, aunque no lo cite, ¿sí? Y a veces resulta raro, pero es materia tributaria, tiene que ver con el bolsillo de la gente, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la defensa en juicio, ¿sí? Piensen que los fiscos emiten certificados de deuda que a veces son mamarrachos. Lo digo con respeto, pero también lo digo con experiencia. Hay certificados de deuda que uno los mira. Yo tengo un certificado de deuda emitido en el año 2021 respecto de una actuación administrativa que aplicó una multa en el 2017 y puso que la multa era del 2021. Y en el 2021, que era el año en curso, era imposible que se hubiera aplicado una multa, porque tiene que haber un procedimiento, en fin. Bueno, por eso es muy importante esto, porque los certificados de deuda no siempre respetan la legalidad del procedimiento que deben tener. Y bueno, que se tienen que configurar los supuestos de los artículos 14 y 15, eso después lo van a ver cuando llegue el momento, cuando tengan el caso en particular. Hay una cuestión muy importante, es que el recurso extraordinario, tengan en cuenta que hay que interponerlo a los 10 días de notificado, y que para los que por ahí son más jóvenes y no están acostumbrados, la extensión del recurso extraordinario no debe superar los 40 renglones, las 40 páginas, ¿sí? Volví a mi lugar, ¿está bien? Estoy otra vez, sí. Me explico entonces. Tengan en cuenta que si vamos por un extraordinario, tenemos que respetar la acordada 4 del 2007, que habla de 26 renglones, ¿sí? Y 40 carillas o páginas. Ana, levantaste la mano. ¿Te podemos escuchar? Ana Iraola, doctora. Doc, recuerde que la única que tiene el micrófono habilitado es usted. Ay, ¿cómo le hago para que Ana o que nos escriba? Sí, todo por el chat. A ver, Ana, si nos querés escribir. A ver, chatear, a ver. Ana, esperamos tu pregunta o por ahí se te escapó la mano. Bueno. Bueno, entonces, 10 días, instrucción acordada 4 del 2007 para cumplir los recaudos del recurso extraordinario. Les cuento una anécdota de un amigo. Un amigo tuvo que ir en queja, y la queja en vez de 40 son 10, y el canchero dijo, bueno, si la queja, el extraordinario es 40, la queja es 20. A ver, ¿para qué va a estar leyendo la resolución, la acordada? Eran 10. Él iba, todavía era en formato papel, cuando vio que eran 10, se quería matar porque tenía la firma del cliente. Por eso, uno a veces se relaja, pero mejor es leer, releer, y bueno, y el otro día a mí me pasó con un recurso extraordinario, era un tema de familia que estoy haciendo de gauchada, y meto el extraordinario en donde estaba el expediente, voy a la cámara, y la cámara me dice, no, porque lo tiene que presentar acá, y yo digo, no, pero si estaba abajo el expediente. Entonces salgo y me encuentro con una amiga y me dice, no, lo tenés que presentar en la cámara. Así que bueno, llegué a la computadora, metí el recurso. Nunca sabemos si está todo bien, pero bueno,
No hay que dejar de leer, no hay que dejar de mirar, porque la posibilidad de equivocarnos está, y teniendo en cuenta la camiseta de Carlos, recuerden que Maradona y Messi erraron penales en los mundiales. Así que con este parámetro, ¿sí? Por más que nos vaya bien, nos podemos equivocar. Bueno, volvemos a la filmina, ¿sí? Vamos a pantalla completa, compartir, y me voy a... Bueno, entonces, se ve, ¿cierto? Sí, bueno. Entonces, recurso extraordinario, la duda que les va a generar es, yo en AFIP voy directo al recurso extraordinario. Tengo la sentencia y voy directo al recurso extraordinario federal. ¿Qué me pasa en las otras jurisdicciones? Y tengo la muerte lenta o la resurrección lenta. ¿Por qué? Porque tengo que agotar las instancias de apelación a la Cámara de la alzada, o sea, del Tribunal Superior en la ciudad o de la Suprema Corte de Provincia, y recién ahí llegaría a la Corte. Les digo, la experiencia es positiva. De hecho, hay una causa, por ejemplo, Bottoni, que era un contribuyente, una patente, era un tema de prescripción, era un contribuyente común. El hijo de este contribuyente, Bottoni, es un colega nuestro y llegó a la corte, y Bottoni en el 2011 logró un fallo en donde reconoció que la prescripción es de 5 años y no de 10 en materia tributaria. Pero, reitero, tuvo que pasar por, obviamente, primera instancia, Cámara de Apelaciones, Tribunal Superior, y recién llegó a la Corte. Y hay dos riesgos. Piensen que la Cámara puede rechazar la apelación, en cuyo caso tengo que ir en queja. Puede rechazar la queja y me voy con recurso. O sea, es un camino largo, pero bueno, colegas, es lo que hay, es el sistema y hay que aprovecharlo. Entonces, quiero que quede claro, en la FIP, yo por impuestos nacionales voy directo a la Corte, ni bien tengo el fallo en contra en primera instancia. En ciudad y en provincia eso no sucede, tengo que recorrer el largo camino, pero la experiencia demuestra que hubo gente que recorrió el largo camino y logró fallos a favor. El otro tema que se plantea es, estas sentencias de ejecución fiscal, ¿son sentencias definitivas? Porque los requisitos del recurso extraordinario son bastante acotados, porque si no, la Corte se convertiría en una tercera instancia y todos vamos a la Corte, total. Y la idea es que estos tribunales tengan una revisión estrictamente constitucional. No, bueno, cualquier recurso o cualquier situación puede llegar a la Corte. Pero, ya les digo, gracias al camino de colegas que como nosotros no han abandonado el barco, han hecho planteos y la jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado a favor de que las decisiones, como lo dice la Filmina, si bien las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos y de apremio no son como principio susceptibles de recurso extraordinario, pues no revisten el carácter de sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la Ley 48, la Corte hizo excepción a ese principio en supuestos en los que, como ocurre en este caso, resulta manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario importaría privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales. Y ahí tenemos los fallos.
Este fallo de González Alfredo Oscar, ¿qué había pasado? Es del 9 de marzo del 2010. González tenía un reclamo, en realidad le habían hecho una determinación de oficio a la AFIP, y él estaba discutiendo en el Tribunal Fiscal y había un fallo a favor del Tribunal Fiscal en una parte, pero en otra parte le había apelado a la Cámara. ¿Qué había pasado? Bueno, la AFIP libra el título de deuda, estos errores que a veces suceden y de los que les hablé antes, y la Corte, ¿qué dijo? Pero, a ver, hubiera sido tan fácil librar un oficio para ver qué estaba pasando, porque González no tenía una deuda líquida y exigible susceptible de ser inserta en la boleta de deuda. ¿Me explico? Entonces, hay situaciones muy de excepción en donde la ejecución fiscal, a pesar de la naturaleza, que digamos que no es un juicio ordinario, a pesar de su naturaleza, reviste una fuerza tal que es susceptible de ser recurrida por la vía del recurso extraordinario. Y acá les traje otros fallos más, lo leo para que vean y después les voy a contar qué había pasado, por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago de Liniers. La Corte advierte que, si bien las decisiones recaídas en las ejecuciones fiscales no son en principio susceptibles del recurso extraordinario federal, por no revestir el carácter de sentencias definitivas, según el artículo 14 de la Ley 48, corresponde apartarse de tal regla frente a situaciones de manifiesta inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario importa privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales. Así, en innumerables causas en donde se plantearon distintos supuestos de hecho debidamente demostrados, el alto tribunal admitió la vía extraordinaria, evitando que por un formalismo exagerado se admita una condena por deuda inexistente. No dejen los que puedan de ver el fallo Municipalidad de Santiago de Liniers contra Irizar. Este tipo era de la provincia de Misiones. Había una ordenanza que nunca se había publicado en el boletín oficial municipal. O sea, una obviedad, porque si no está publicado no es ley. O sea, todos lo sabemos. Si no se publicó, no tiene vigencia, aunque no lo lea nadie, no era ley. Ojo que esto pasa más habitual de lo que ustedes se imaginan. Una vez me pasó en la municipalidad de Bursaco. Yo llamo, porque no encontraba una ordenanza municipal, llamo y ¿saben qué me dice la persona que me atiende, que era supuestamente del área de notificaciones? Me dice que estaba publicada en la página web, no en el boletín, y que la página web tenía 2.000 visitantes por día. Como si eso validara que, bueno, yo dije, bueno, yo no puedo hablar con una persona que supuestamente está en un área técnica y que me está diciendo esto. Bueno, hice un planteo porque en realidad era un tema también de una norma no publicada. ¿Qué pasa? Después sale una moratoria, regularizamos, pero ese era el planteo, ¿sí? Manifiesta inexistencia de deuda. Y a este Irizar le pasó lo mismo, con el agravante, y disculpen, pero es lo que vivimos a diario, que está en la provincia de Misiones, y con el agravante que llegar a la Corte desde cualquier provincia argentina es sangre, sudor y lágrimas. Porque nosotros, incluso hasta tenemos ya la matrícula, bueno, yo porque me recibí en la época que era la Corte, pero tenemos la matrícula federal casi automáticamente. Piensen ustedes, un abogado de Misiones tiene
que conseguir incluso un domicilio físico, aunque no lo notifique nadie en Capital Federal. O sea, todos estos obstáculos destinados a que la justicia no llegue. Bueno, este fue el caso de emisión de la municipalidad esta, de Santiago de Liniers, en donde todo le venía mal. Llegó a la corte y la corte dijo, muchachos, a ver, no está publicada. ¿Qué le quieren cobrar a este tipo? Por eso les digo que es muy importante esto de ver si hay normas de carácter menor, si fueron publicadas o no, porque lo que en nuestra cabeza no cabe, en la cabeza de algunos funcionarios cabe y es normal. Por eso reitero esto del cuando hablé y me decía, tenemos tantas visitas por día, y bueno, pero no está publicada. O sea, reconoció que no estaba publicada. Bueno, entonces, y hay muchísimos más, pero me parece que con esto y con los que estaban en la otra filmina, que están los antecedentes, perdón, acá. Los fallos que están citados ahí son alentadores en ese punto, digamos, de que hay que pelearla siempre. Y acá traje otra que también es una sentencia vieja, pero se citan mucho. Esta también era, cuando era la ciudad autónoma, a ver, son fallos viejos, pero hoy aplican, no es que no se aplican, ¿sí? Son estos fallos que son eternos. Dice así, aun cuando la apelación se dirige contra lo resuelto en un juicio de ejecución fiscal, el recurso deducido resulta admisible, pues es aplicable. La doctrina de esta Corte, que ha admitido excepcionalmente la procedencia de la vía extraordinaria cuando resulta manifiesta la inexistencia de deuda exigible, en razón de que lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con graves menoscabos de garantías constitucionales y también agreguen convencionales, ¿sí? Porque el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica también lo prevé. Y acá tenemos Municipalidad de Deró, que se usa muchísimo también. Les cuento qué había pasado. Al hospital alemán, que tenía una exención tributaria, le habían determinado deuda. Bueno, le salió mal en todas las instancias y la Corte lo dio vuelta. Por eso no se priven de apelar, no se priven de recurrir, porque es muy interesante el tema de estas cuestiones. Bueno, dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, bueno. Para resumir, y después pasamos a lo último, que es el tema de los concursos y quiebras. Para resumir, las boletas de deuda no siempre consignan deudas líquidas y exigibles. Con lo cual, lo primero que tenemos que ver cuando recibimos la ejecución fiscal es ver si es válido o no ese reclamo fiscal. Si hay pagos mal imputados, vean, porque ya les digo, en Banco 1784, después lo voy a pasar para que ustedes tengan, no los quise abrumar hoy para la charla, pero sí después les paso esta jurisprudencia para que la tengan. Acá Natalia me pregunta, costas importantes un recurso para evaluarlo al tomar la decisión de recurrir. Natalia, te cuento un dato. Por la ley de arancel, para presentar un recurso extraordinario sin monto, son 20 IUs, perdóname, 20 UMAS, o sea que saca el cálculo. Y puede ocurrir que te rechacen el recurso extraordinario y tengas que ir en queja, con lo cual el depósito de la queja es bastante importante. Hasta el año pasado era 300.000 pesos, con lo cual también tendrías que meter por ahí un beneficio de litigar sin gastos, pero bueno, a veces el caso lo amerita. Ten en cuenta este valor, 20 UMAS, ¿sí? Para presentar un recurso, incluso para tus honorarios también, ¿sí? Y se tiene en cuenta mayormente el valor
que se está discutiendo. ¿Quedó respondida? O sea, las costas estrictamente son los honorarios. No hay otra costa, no es que tenés que pagar una tasa. O sea, no hay tasa de justicia en un extraordinario. Sí tenés, espérate que me voy a fijar cuánto está el depósito de la queja. Depósito, recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, no lo veo así fácil que salga acá. Está en el 285. Bueno. Y también tampoco es que se paga, o sea, todo es complicado, pero no bajemos los... No, también honorarios del agente fiscal. En general es en proporción al monto discutido, por eso no hay costo, digamos, hay honorarios y tiene que ver con el monto discutido. Ten en cuenta que una ejecución común es el 5% antes de la sentencia y con sentencia es 10%. En nación. En ciudad tienen unos honorarios exorbitantes, que bueno, no sé si acá hay algún mandatario de ciudad, pero son, a lo mejor tenemos una deuda de 80.000 pesos y el honorario es el doble. Pero bueno, esto es lo que hay y el cliente decidirá qué hace. ¿Me explico? Pero hay que, digamos, si el cliente quiere, hay que ponerse y hacerlo, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Les parece? Ya que nos queda poquito. ¿Dudas? No. Bueno, entonces, las ejecuciones, para resumir lo que es ejecución fiscal, las ejecuciones fiscales son en nación, son inapelables, pero sí se pueden interponer el recurso extraordinario, ¿sí? Si hay elementos, no dejen de hacerlo porque la Corte habilita a pesar de ser una sentencia de ejecución fiscal. En provincia y en ciudad, lamentablemente, hay que hacer todo el derrotero. Yo les conté la causa Bottoni, y hay un par de causas más que voy a mandar el mail y se lo van a mandar para que ustedes los vean, ¿sí? En tema de prescripción y en tema de manifiesta inexistencia de deuda. O sea, cuando la deuda no corresponde, si hay un caso incluso parecido al de González en donde la FIP le estaba intimando por ejecución fiscal una multa y resulta que esa multa estaba siendo discutida en el tribunal fiscal. Y ahí aplica más que nada indubio pro reo, o sea, no tenía condena y salió igual. Por eso digo que no hay que bajar los brazos. A veces, bueno, hay clientes que no están en condiciones de pagar, pero bueno, también se lo puede tomar incluso como experiencia. A veces uno ni se imagina. A mí una vez me había pasado con el aumento del ABL, ahí está la queja, gracias, Ana, 900.000. Pero yo podría, si el contribuyente es un medio, presentar un beneficio de litigar sin gastos. Entonces, meto la queja y meto un beneficio, ¿sí? Que no puede depositar 900.000 pesos por violación de justicia, tutela judicial efectiva. Pensemos, yo a veces digo, pensemos como creando el derecho, porque eso es lo que hace más divertida la profesión. Cuando tenemos situaciones, el cliente quiere acompañar, porque eso también es un dato importante. Vieron que hay clientes que quieren seguirla. Una vez me había pasado, yo era agente judicial y me había venido a ver un abogado, digamos, un cliente con el abogado que para mí era contribuyente y contraparte. Tenía para defenderse, pero yo le dije, mire, yo en su lugar pagaría en plan. Bueno, se presentó y ganó. Tenía elementos y los ganó. Pero bueno, lo nuestro, como saben, 1 más 1 puede ser 45, pero bueno, es lo que tiene la profesión, ¿sí?
Bueno, vamos entonces a la última filmina y ya terminamos. Concursos y quiebras. Bueno, los créditos tributarios que yo tengo reconocido mediante las sentencias dictadas en el marco de una ejecución fiscal se verifican en los procesos concursales porque son deudas líquidas y exigibles. ¿Cómo las verifica la AFIP o el ARBA o el organismo que sea? Aplicando normas procesales según cada jurisdicción para su verificación y cobro. Ahora, en la AFIP hay una normativa específica que es la Resolución General 3587-2014 y sus modificaciones, con planes de facilidades de pago especiales para regularizar este tipo de deudas. Y como les decía antes, anoche yo ya me fui, ¿no? No quiero compartir, ya estoy, sí, nos vemos, bien. Como les decía antes, ayer mirando, como si no tuviera nada divertido que mirar a las 12 de la noche, estaba mirando jurisprudencia de la Corte. No se ría, Carlos. Usted no lo puede creer. ¿Sabe lo que es querer leer jurisprudencia? Hay que estar del tomate. Bueno, soy yo. Y hay una causa, se los voy a mandar. La causa es la nueva Fournier SRL sobre concurso preventivo, incidente de verificación promovido por la AFIP, en donde el fisco intenta verificar en un concurso preventivo diversos créditos tributarios por multas fijadas por actos administrativos que estaban firmes y saldos impagos en ganancias y en IVA. El juez del concurso dijo que tenía la posibilidad de revisar las resoluciones administrativas, o sea, el juez concursal, ¿qué hizo? Se arrogó atribuciones y dijo que iba a revisar si estos créditos eran o no admisibles. Como rechazó estos planteos, la AFIP interpuso un recurso ante la Corte. O sea, el juez del concurso dijo, chicos, los veo yo, la AFIP no existe. Pero no. La Corte dijo lo siguiente, que la posición que adoptaron las instancias anteriores implicaba reemplazar el procedimiento de impugnación previsto legislativamente. Y recordó la doctrina sentada en dos precedentes, gobierno contra Directa Moan y gobierno contra Casa Marroquín, en donde dijo que atribuir al fuero concursal facultades de revisión de la validez intrínseca del título invocado en sustento del crédito importa tanto como prescindir inmotivadamente de las disposiciones que constituyen la regulación procesal específica y en las que se prevé las vías impugnatorias que el contribuyente tiene a su alcance para cuestionar los actos determinativos y plazos para ejercerla, vencidos los cuales adquieren firmeza. A ver, no es que lo que dice la AFIP es palabra santa, pero sí, si hubo un proceso de ejecución fiscal revisado por un juez, y bueno, acá no hay duda que efectivamente hay sentencia firme. No fueron a la Corte, hay sentencia firme. Entonces, ese crédito que está reconocido, que tuvo la división de poderes, la tutela judicial efectiva, a veces uno le habla de esto al cliente y parece que fuera chino básico, pero bueno, el derecho es un producto cultural, vivimos en democracia, tenemos el principio de división de poderes, esto es lo que nos regula. Si hay un fallo visto por un juez, notificado, ya está. Eso se verifica en el crédito y es así. Pero les cuento algo más y ya cerramos. Yo tuve un caso en provincia de Buenos Aires, era una clínica de la zona sur, la clínica se concursa,
el ARBA verifica crédito en el concurso, le rechazan el crédito y la pícara ARBA intima a los responsables solidarios de ese crédito que había sido rechazado y muchos de ellos no contestaron porque estaba concursada, en fin, se relajaron. Médicos, o sea, ubíquense, médicos vieron que los médicos nos tienen pánico, bueno, y a mí me viene a ver uno de estos médicos con embargo en 8 cuentas bancarias del ARBA. Creo que, no sé si lo conté acá, este médico es de terapia intensiva y cada vez que lo llamaba y que lo llamo yo hoy, tiembla peor que sus semi-muertos de terapia. O sea, él cada vez que me ve me dice, doctora, mis semi-muertos de terapia son mejor que verla o escucharla a usted. Cuestión que tan grave fue el tema que aún hoy seguimos con la ejecución fiscal porque era una ejecución fiscal en donde estaban todos los solidarios y algunos se fueron muriendo. Entonces, las sucesiones fueron arrastrando a este juicio. Lo interesante es que yo le pude levantar 8 no, tenía 6 embargos, y este hombre daba charlas y me decía, yo le dejo un poder a usted. Le dije, no, doctor, porque usted va a viajar a Inglaterra, va a venir y esto va a seguir igual. El tipo no entendía nada, era como que yo le hablara chino. Pero bueno, me fue creyendo, me estima, pero lo cuento porque fíjense, concurso preventivo, crédito rechazado y el ARBA siguió jorobando a los responsables solidarios y el tema aún está sin cerrar. Pero bueno, es así nuestra tarea profesional. Cerramos, es la filmina final. No hice break ni nada porque así terminamos. Y me voy acá a la pantalla. Y ahí estamos. Sí, es la última. Ahí está, bueno. Cerramos la charla. La hice rápido. No sé, alguna duda que tengan. Por chat, a ver si... Bueno, aprendimos algo, Ana, gracias por el dato. María Lucrecia, ¿alguna duda? No. Doctor Mariano, Emiliano, ahí los tengo acá. Doctor Rebechi, María Emilia Rebechi. Hay un colega, Lucas Rebechi, que es amigo, no sé si tiene algo que ver. Bueno, entonces Darío, cerramos. Yo con tarea para el hogar, porque les voy a mandar los fallos. Bueno, Carlos me sirvió para hablar lo de Messi y lo de Diego. Así que si nos equivocamos, estamos perdonados. Bueno, Darío, entonces cerramos, ¿sí? Perfecto, Doc. Y bueno, ya quedan invitados para cualquier actividad.